Ok, entonces hoy corresponde continuar nuestro estudio del libro de Mateo y habíamos visto ya la anterior semana el capítulo 1, ¿no? Así que hoy, como todos unos matemáticos, vamos a saber que después del 1 viene el 2. Así que hoy corresponde el capítulo 2 de Mateo. ¿Sí? Vale. Entonces, solo como para hacer un pequeño preámbulo del capítulo anterior, que es bueno tenerlo, hacer como un pequeño recorderis, habíamos visto que el capítulo 1 contiene una genealogía de Jesús que ha despertado una cantidad de debates por las inconsistencias que presenta y que no se pueden negar, y especialmente comparándola con la genealogía que también propone Lucas 3, pero que habíamos llegado a la conclusión de que más allá de ser una genealogía o que pretenda ser una genealogía exacta de Jesús y demás, de sus antepasados, por así decirlo, lo que pretende es mostrar lo que dice en Hebreos 1, que Dios, habiendo hablado a los padres por los profetas, ¿no? Ahora nos ha hablado a través de Yehoshua HaMashiach, a través del Hijo, ¿vale? Y que hacía énfasis en que Yehoshua era hijo, es decir, heredero o portador de la propiedad, de los derechos, ¿no es cierto? De Abraham y de David, que eran dos personajes a los que se les fue o que fueron tomados como modelos para plasmar ciertas promesas de parte del Señor, en específico la tierra, la semilla y el reinado, ¿sí? Y que a partir de ahí nos iba a comenzar a contar el tema de cómo fue el nacimiento de Yehoshua, ¿sí? Y habíamos visto que nos introduce los nombres de los papás según la carne de Mashiach, que son María y José, que estaban desposados, y que María, siendo virgen, siendo una mujer que no había conocido un marido y apta para el matrimonio, concibió del Ruach HaKodesh, y José quiso dejarla por en oculto, pero en un sueño un ángel se le presentó y le dijo que no le deje y que más bien la tome por mujer, y que, bueno, formaron un hogar en general. Vale. Luego, ahora, el capítulo 2. El capítulo 2 contiene algunos pasajes que han merecido igual mucho análisis, y que el énfasis que quisiera poner ahora, más allá de la historia, ¿sí? Más allá de la historia que nos cuenta, es que pongamos el énfasis en cómo se han construido los argumentos al respecto de lo que aquí nos cuenta, ¿vale? Porque lo que hoy nosotros entendemos básicamente son no tanto lo que el texto dice, sino lo que se ha construido a partir del texto, ¿vale? Entonces, por ejemplo, este capítulo, la primera parte del capítulo 2, va a hablar precisamente del la famosa llegada, el famoso viaje de los magos, ¿no? De los magos de Oriente, y de cómo llegan ante Herodes y demás. Y ante ello vamos a ver que es uno de los temas muy controversiales, porque ha sido heredado incluso por el cristianismo de parte del catolicismo, ¿sí? El tema de la interpretación de este pasaje. Además de que también este capítulo 2 viene siendo algo muy interesante en cuanto a la interpretación de algunos pasajes que a primera vista en el Antiguo Testamento, en los profetas especialmente, no tenían mayor perspectiva de mesiánicos, pero que acá los toman de alguna manera como mesiánicos, ¿sí? Entonces, vamos a comenzar leyendo, ¿sí? Y una de las cosas que también quería poner en relieve es que es esto, les repito lo que decía, es que lo que nosotros hoy sabemos o lo que entendemos de la Biblia o de algunas partes de la Biblia, no es tanto lo que dice, sino lo que nos contaron, por así decirlo, lo que se interpretó, lo que alguien o algunos conciliaron o consensuaron en interpretar a partir de ese texto, y eso se contó, ¿vale? Entonces, ahora lo que les quiero proponer es que leamos esto como que si fuera la primera vez que lo leyéramos, y a ver si es que lo que concluimos a partir de ello es similar o es lo mismo que lo que normalmente sabemos, o se enseña, o se conoce, o se tiene como acuerdo, ¿vale? Entonces, dice así, en el español que nosotros tenemos, ¿vale? Dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron de Oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el Oriente,
y venimos a adorar. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente, iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abrieron sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra, pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Vale, ese es el primer relato que tenemos acá. Ahora, ¿qué aprendemos de esto? Como que si fuera la primera vez. ¿Quién se anima? Primera vez que nos cuenta. Somos un gentil convertidos del siglo I, que nos cuentan esto. ¿Qué entendemos? ¿Quién se anima? ¿Qué sería como lo más importante? ¿Quién se anima? ¿Alguien? A ver si... Hermana Sonita. Cuando Jesús nació, creyeron que era el rey de los judíos el que había nacido. Primeramente. Muy bien, muy bien. Si yo lo leo por primera vez, lo que me entero en primer momento es que me están contando la historia del nacimiento de un rey o de alguien llamado el Cristo, ¿sí? De alguien llamado el Cristo, y que le vienen a ver unas personas de lejos, que se enteran que debería estar en el Palacio Real, pero no está, e indagan en algunas escrituras y le dicen que van a nacer en Belén, van a Belén y efectivamente allí le encuentran. Y en algún momento interviene alguna estrella. Vale. Entonces, si yo leo esto en el siglo I, seguramente no termino haciendo el escenario que nos pintamos ahora, o que nos han plasmado, incluso se ha plasmado en películas, ¿sí? Del típico de que están unos cuantos ahí astrónomos de la edad de esa época, muy lejos, con telescopios y cosas, y ven una estrella que se prendió, ¿no? Ven un astro que se prendió y comienzan por alguna razón mágica a seguirlo, ¿no? Y comienzan a seguirle y demás, toda la peripecia. Seguramente no. Lo primero que debemos hacer es que, por ejemplo, si yo les pregunto cuántos magos primero, lo primero que se nos suele y hay que quitar de la mente y hay que notar es que por lo general aquí se dice o solemos decir que son reyes magos, ¿no? Los reyes magos. Pero ahí les pregunto, ¿dónde aparece la palabra reyes luego antes de magos? En ningún lado. Eso llama interpretación. El rey Herodes. El rey Herodes, pero ese no era mago, ese no era de los que vinieron a visitar, ¿no? No, sí aparece la palabra rey, pero no rey mago. Punto 1. Punto 2. ¿Nos dice el relato cuántos eran? No. No nos dice cuántos eran. No nos dice cuántos eran. Nos dice los nombres. Tampoco nos dice. Vale. Entonces, esto ya nos pone en relieve de que lo que se ha tejido a partir de este relato es mera interpretación, e incluso dogma, ¿sí? Incluso dogma. En un ratito ya les doy las fechas y demás los datos, ¿sí? Entonces, lo que debemos saber, y de esto hay información a millares surgir todo lado, que ya pasó del ámbito académico a los videos de YouTube de un minuto, ¿no? O sea, pasó de esa alta esfera en donde solo ciertos sabían a que ahora todos sepamos. Eso es lo que quiero decir. Y lo que se sabe de esto es que primero, en la Edad Media, siglo V, por ahí, siglo V, la Iglesia Católica ya en formación, ya consolidada, por así decirlo, comienza a tener ya sus primeros papas como tales, con la
autoridad que llegaron a tener, ¿no? Y uno de los papas, en concilios y demás, deciden literalmente acoger tradiciones que venían, ¿vale? Porque acordémonos de lo que vimos en la anterior clase. Los 4 evangelios que se recogen aquí, en contexto histórico, son 4 más de varios evangelios que se escribieron y que existen hasta ahora, ¿vale? ¿Sí? Entonces, muchos de ellos, cuando se pone en perspectiva y uno se encuentra con esto, bueno, más bien dicho, se encuentra con esas interpretaciones de números, de cuántos eran, quiénes eran, y ya les ponen con números y les ponen rasgos incluso a los personajes, uno se da cuenta que esto de dónde viene, porque en los textos primeros no aparece, ¿vale? Entonces, haciendo el retroceso de esta creencia, se da cuenta que esto fue una interpretación a partir del texto bíblico. Porque ¿cuántos regalos hay? ¿Cuántos regalos hay? 3, ¿no? Oro, incienso y mirra. Yo estoy con el micrófono directo, no sé, de pronto este es del micrófono o el altavoz de ustedes, o no sé si solo Nico nos escucha un poquito bajo, pero en todo caso. Sí, entonces, la interpretación dijo, a partir de estos 3, inferimos que son 3. Pero, ¿sí se escucha bien? Sí, vale, de acuerdo. Entonces, a partir de los 3 regalos, infirieron algunas tradiciones que eran 3. Pero, por ejemplo, ustedes sabían que según otras tradiciones, por ejemplo, si me acuerdo bien, la corriente aramaica, interpretaron que eran 12. 12 magos, por ejemplo. Pero esa no la sabemos nosotros. ¿Sí? Pero en la corriente aramaica, ¿sí? La del norte para allá, de Israel, esos interpretaron que eran 12 magos. ¿Vale? Lo que nos vino a nosotros fue la interpretación católica de este relato. Y que mucho tiempo después, por algunas interpretaciones, ¿cómo se llaman estos mosaicos que se hicieron en la época? Comenzaron a nombrarles a partir de algunos escritos igual del siglo IV, siglo V, en donde les ponían con estos nombres famosos Gaspar, Baltasar y Melchor, ¿no? Bueno, famosísimos. Les comenzaron a poner con nombres parecidos, no literalmente, y recogieron de otras tradiciones y demás, y terminaron en esos 3. Además, ahora reconoce la Iglesia Católica, incluso el famoso Benedicto XVI, ¿no? el que depuso el trono en su momento, él sacó una encíclica en su momento, entonces encíclica, bueno, un pronunciamiento en donde decía precisamente, no, esto de los Reyes Magos en realidad era una interpretación que hicieron los papas en la época, por cuanto se escogió 3 a partir de los 3 regalos que se le da, y también porque 3 eran los continentes conocidos a la época. ¿Qué continentes se conocían a la época? Europa, Asia y África. Y por eso es que ustedes ven, y de hecho las ilustraciones lo hicieron así, que plasmaron o graficaron a cada uno de los magos con rasgos de cada uno de esos 3 continentes. Sí, entonces tenemos a un caucásico, a uno un poco más árabe, ¿no? Y a otro negrito. ¿Vale? Entonces, esa es la cosa. Y por eso es que muchos críticos más adelante dicen, bueno, si hubieran conocido que existía América, hubieran puesto 4. Hubieran puesto 4 Reyes Magos, pero como a la época se conocía 3, pusieron solo 3. Vale, entonces, nada más esto como para saber precisamente que la historia que nosotros sabemos es construida a partir de interpretaciones. La segunda cosa que se extrae de aquí es el famoso tema de la estrella. De la estrella, ¿vale? El famoso tema de la estrella y las películas e incluso parecería, la verdad a mí me parecía como un asunto un poco trivial de la cosa, o sea, como que si no nos contaran esto, pues no pasa mayor cosa. Pero tanto en el catolicismo como me puedo atrever a decir en el cristianismo, el mito de la estrella, del astro que va a manera de GPS, ¿no? A manera de GPS o de brújula, indicando el caminito y demás, parecería ser una parte fundamental de, por así decirlo, de la interpretación del nacimiento o de la visita de estos magos. Ahora, lo primero que hay que saber y que debemos comprender de esto es que la palabra magos, como aparece en griego, aparece así, magos, sí, magoi, dice ahí, magoi, y el tema es hacer bueno, hay muchos que se lanzan a hacer una etimología de esa palabra, ¿sí?
y llegan a la conclusión de que en su momento se utilizaba de dos maneras, ¿sí? En su momento, primero que determinan que esta raíz mago proviene de una raíz muy, muy antigua, si no estoy mal, del acadio, algo así, que en últimas quiere decir alguien de mucho conocimiento, ¿sí? Un hombre de ciencia, ¿sí? Un hombre de mucho conocimiento. Y que esto en su origen era utilizado en un sentido ambiguo, es decir, un hombre de mucho conocimiento era tanto como lo que hoy diríamos un científico, como en la época un brujo, ¿sí? Y de hecho, en ese sentido, se utiliza también esta misma palabra mago en Hechos, cuando se encuentran con el que les quiere comprar los dones, ¿se acuerdan ustedes? El que Pablo le dijo, muera tu dinero contigo. También aparece la palabra mago, ¿vale? Entonces, esta palabra mago primero que es ambigua, porque primero designa a un hombre en general, a un hombre que conoce cosas, ¿vale? Un hombre que conoce cosas. Y el uso ya de la palabra se tendió más al uso como místico, como de los brujos, de los hechiceros, ¿sí? Pero también, y lo que se puede recalcar de acá, es que si lo admitimos así, parecería que hechiceros y brujos, gente no acepta por la Torah, vinieron a adorar al Señor. Y uno dice, ¿y eso cómo? No cuadra que gente así haya venido, se entere primero del nacimiento del Señor y segundo que venga a adorar. No se entiende. Entonces hay que descartar por esa razón eso. Hay muchos que lo abrazan, cabe decirlo, abrazan esta interpretación y decir, miren, ese es un ejemplo de que magos, o sea, de brujos, vinieron a adorar, como es decir, como diciendo, ahora el evangelio y ahora está abierto a todo mundo. Lo interpretan así, pero no es lo mejor. Lo que hay que decir es que estas personas, primero que el versículo 1 ya nos dice que eran personas que venían desde Oriente. Y desde Oriente para el pueblo de aquí, los que estaban leyendo, ¿quiénes eran los que estaban al Oriente? ¿Quiénes? Y más en el contexto, ¿quiénes tenían conocimiento de la escritura como para estarse interesando por un rey judío? ¿Quién es ahí? De pronto, ¿quién se les ocurre? Lo que era Persia, donde estaba Daniel, por ejemplo. Exacto, exacto, de Persia. ¿Por qué? Porque hay que acordarnos que ustedes, más dicho, hay que acordarnos lo que cuenta la propia Biblia, y también lo corrobora la historia, que cuando se dio el regreso de Babilonia, con Esdras, Nehemías y algunos cuantos regresos más, no regresaron todos. Y de hecho, los eventos de Esther, de la reina Esther, se da paralelos a cuando ya había gente habitando en Israel. Ya habían estado reconstruyendo el templo y las murallas y todo lo demás, pero había todavía gente. Y de hecho es una de las comunidades fuertes que se va a mantener hasta buen tiempo, ¿no es cierto? La comunidad persa, ¿sí? Comunidad persa, de los judíos, que nunca regresaron, ¿sí? Y de hecho, de ahí va a venir una tradición muy fuerte interpretativa de la Biblia, que va a ser recogida luego en lo que se llamó el famoso Targum, ¿vale? El famoso Targum, que es una interpretación del Antiguo Testamento, ¿no es cierto? O una, si ustedes quieren, una adaptación, es una primera traducción del Pentateuco, de la Biblia antigua, de la Biblia hebrea, del Tanaj, como le dicen, al arameo. ¿Sí? Es una adaptación incluso con algunas connotaciones interpretativas de la época. Vale, entonces, desde esa época. Y lo que llama la atención es que vienen preguntando por una estrella, ¿sí? Entonces, antes de nada, primer punto, no eran magos, como decir brujos, hechiceros, sino eran gente de ciencia de Oriente, específicamente de Persia. Es como decir, los equivalentes, o el equivalente en cuanto a cargo, en cuanto a estatus, por así decir, o en cuanto a estudio de lo que eran los fariseos, los maestros de la época, en la tierra de Israel, pues en Persia había los propios y eran llamados, o acá les retratan como magos, entre comillas, ¿no? Con la palabra mago, que es decir, una persona que es de ciencia, una persona que conoce la palabra. Vale. Y estas personas vienen a preguntar en directo, ¿dónde está el rey de los judíos? Que venimos para adorar, ¿sí? Y ahí nos topamos con una realidad que ya habíamos visto el año pasado. La semana pasada, ustedes se acuerdan de cómo estaba Jerusalén en la época que Jesús nació, en donde había un nabateo, ¿no es cierto? Un nabateo reinando
en Judea, en la región romana de Judea. ¿Sí? Un nabateo era un extranjero, ¿sí? Descendiente de Edom, ¿vale? De la época que fue puesto por acuerdos políticos, ¿sí? Vale, entonces, estaba reinando y cuando vienen los otros, desde lejos, vienen y diciéndole, ¿dónde está el rey? Y él siendo el rey, pues le despierta el celo, por así decirlo, ¿no? Anita. Disculpa, Josécito, ¿qué significa abateo? ¿Extranjero? Nabateo. ¿Cómo? No, Nabateo. Era un habitante de la región de ahí abajo, cerca de Edom. Sí, Nabateo es. Sí. Era un extranjero habitante de la tierra de Edom. Sí, Nabateo. De hecho, si ustedes tienen en mente Petra, ¿se acuerdan de esa ciudad famosa Petra? Que es esa ciudad carvada, edificada literalmente en la piedra. Petra, Ya. está en Jordania. Ya, eso era una ciudad nabatea. Vale. Sí, entonces los nabateos eran precisamente otro grupo étnico de la época, que son igual mezcla de entre Edom y algunas otras personas. ¿Sí? Pero Ya. que para la época también eran importantes y lograron ciertos acuerdos con la cúpula romana y pues llegaron a ser reyes, de hecho, como Herodes. ¿Y Nabateo es hebreo o griego? No, es otra. Ah, que Esa palabra, la palabra, esa palabra no, es del gentilicio. Es del es gentilicio. español. Sí, nabateo, sí. Vea usted, voy a hacer diccionario léxico español. Ya, ya Es, es que ya es, no. es español Por eso no ecuatoriano. le reconocía ni como griego ni hebreo. No, 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 ya, mentira. es en español, sí, los nabateos, vale. No, no, Ajá. no reconocía esa palabra, gracias. Sí, de hecho son una etnia muy oculta en la época, pero que tuvieron bastante influencia. Y que incluso hasta ahora se siguen encontrando pergaminos de la época en esas ciudades, porque son muy recónditos, ¿sí? Entonces es bien interesante ese tema de pronto, si es que alguno se quiere también interesar por ello. Vale, entonces vienen. Vale, Anita. Entonces, una vez más, el relato, lo que todos nosotros hemos aprendido en algún momento, y sirvió incluso para el tema de la Navidad, fue el tema de la famosa estrella. Y corríjanme si no me equivoco, que la interpretación que se saque de aquí es que estaban estas personas, estos tres, estaban en su tierra estudiando las estrellas por alguna razón, y ven que aparece un astro que resplandece y por alguna razón deciden irle siguiendo. Y ese astro les va siguiendo hasta que llegan al pesebre, porque mezclan las dos cosas, ¿no? Hasta que llegan al pesebre y ahí le ven al niño Jesús y le entregan los regalos. Vale. Pero si solo somos coherentes, sin necesidad de irnos al griego, porque dicho sea de paso, este texto también tiene algunas cosas que se pueden mejorar en la traducción, ¿vale? Pero sin necesidad de, porque también hay que saber ser más, como dijo el Señor mismo, ser astutos. Hay que ser astutos. Y por lo general, por lo general se le quiere compartir estas cosas a algún hermano cristiano, etcétera, y se le dice, no, es que ahí está mal traducido, como que se genera un bloqueo, y dicen, no, pues entonces hacen una deducción muy rápida y dicen, entonces si esto está mal traducido, entonces, ¿qué está bien traducido? Entonces ya que vemos todo. Entonces como que se ponen en un plan muy trágico así, ¿no? Entonces, para un momento de deslindarnos de eso, solo con el texto en español, el que todos leemos, no hace falta irse al hebreo, al griego, para darse cuenta que es ilógica la interpretación. ¿Por qué? Simple lógica. Se supone que la estrella les va guiando, ¿no es cierto? Y la pregunta es, si la estrella les iba guiando, ¿para qué se meten a preguntar a Jerusalén dónde está? Pregunta. ¿Sí? Nunca nos hemos preguntado eso, ¿no? Si se supone que la estrella les iba guiando hasta el punto donde debía ser, entonces, ¿para qué se meten a Jerusalén a decir dónde está el rey? ¿No? ¿Qué pasó? La estrella se perdió, se confundieron. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Será que se le acabó la señal ese rato a la estrella? Y en Jerusalén pusieron saldo. Ya él escogió de nuevo la señal y dijeron, así no nos equivocamos. ¿Qué será?
No, nos damos cuenta, pequeño detalle. Y ese es un punto que lo vemos aquí en perfecto español. No hace falta irse al griego para darse cuenta de estas cosas, ¿vale? Entonces, primer punto, no hubo tal estrella, no hubo tal astro, y por eso es que muchos se van a ver en qué año sería, y muchos, y en un momento hubo un tiempo, y hubo una época en la que se puso muy de moda el afirmar que, por ejemplo, era el cometa Halley, ¿no? Que vieron el cometa Halley por esa época, hicieron cálculos y más o menos encontraron un año en donde calzaba el paso del cometa Halley y dijeron que sí, ese era el cometa Halley, pero tal. Entonces se pusieron a buscar estrellas, literalmente astros, ¿no? Cuando en realidad no es eso. El denominativo estrella o el apelativo estrella, debemos saber que hace referencia a una profecía que está en Números. ¿Se acuerdan ustedes de la parashá de Balac? ¿Se acuerdan ustedes? De la parashá de Balac. ¿Se acuerdan ustedes cuántas profecías hizo? ¿O cuántas bendiciones, entre comillas, hizo él? ¿Se acuerdan ustedes cuántas hizo? ¿Cuántas hizo? ¿Quién sabe? Noemí dice 3, como los Reyes Magos. Ahí está, todo está conectado. No, ¿cuántas hizo? ¿Cuántas hizo? ¿Quién se sabe? ¿Cuántas eran? ¿Quién se sabe? 4, ¿no? 4, ¿no es cierto? Como solemos decir, confirme. 4, ¿no es cierto? Y si no, vamos a números 29. ¿Vale? En números 29 está. No, 29, 24, Josecito. 24. Perdón, la dislexia. Vale. Entonces son cuatro profecías o pronunciamientos, proclamas que hace Balaam, ¿se acuerdan ustedes? Y en la última, en números 24 a 17, ¿sí? En números 24 a 17, miren ustedes lo que incluso nuestras ediciones ponen hasta con mayúsculas. ¿Sí? ¿Quién lo puede leer de pronto? Números 24 a 17. Lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob, y se levantará cetro de Israel, Hasta y ahí. herirá las sienes de Moab. Vale, muchas gracias. Entonces miren, y miren ustedes que la palabra estrella está en mayúsculas, al menos en mi edición está así. No sé si en la suya también. Vale. Sí, también. Perfecto. Entonces, miren ustedes, de esta palabra, esto es una cosa que es de conocimiento en general, de esta palabra en el Targum arameo, lo que aquí consta, en lugar de decir estrella, dice rey, y en lugar de decir cetro, dice Mashiach. ¿Vale? ¿Sí? Entonces, en este versículo, en el Targum, en lugar de decir saldrá estrella de Jacob, dice saldrá un rey de Jacob. ¿Sí? Y en lugar de decir se levantará un cetro de Israel, dice se levantará Mashiach de Israel. Vale. Lo que quiero decir es que esta es una profecía o un texto muy, muy dedicado o digamos muy mesiánico. Eso es lo que quiero decir. Es un texto bastante mesiánico y que todo el mundo de la época lo sabía. Y los sabios de Oriente, los sabios persas que llegaron, vinieron entre otros seguramente estudiando este pasaje. Y ellos dijeron, ¿dónde está la estrella? ¿Dónde está la estrella? Vale, entonces estrella no es otra cosa sino el nombre del Mesías. Vale, él es la estrella. ¿Por qué? Porque es un nombre mesiánico que se anunció acá en números. Y por eso nos ponen hasta en mayúsculas. ¿Nos damos cuenta? Entonces, cuando ellos dicen que venimos siguiendo de él la estrella, porque dicho sea de paso, no es tanto como su estrella, como posesivo, la estrella de él. O sea, la estrella que le pertenece a él, sino como que habría que leerlo más bien de otra forma, como decir, de él, coma la estrella. O sea, él es la estrella. ¿Vale? Venimos viendo él, o sea, estudiando la Biblia nos dimos cuenta, o el Señor nos habló y nos dijo que ya nació. ¿Quién? La estrella. Y por eso es que Herodes no entiende, porque era un extranjero, no sabía la Torá, no sabía los profetas, y le dicen, a ver, ¿qué es que háblenme de cuándo es que ha aparecido esta estrella? ¿Sí se dan cuenta? A ver, ¿cuándo es que ha aparecido esta estrella?
Porque si, una vez más, si hubiera sido el astro, facilito hubiera sido decirlo, no el E. Con el ecuatoriano, no. Ahí está. ¿No? Ahí está la estrella. ¿No? Pero no, no era tal cosa. No era tal cosa. Estrella era un nombre del Mesías y ellos vinieron buscando la estrella. Dice, hemos visto de él la estrella en el, ahí ponen oriente, pero ahí dice en el saliente, ¿vale? Sí, en el saliente, ¿sí? Y dice que convocaron a los principales y las cabezas de los sacerdotes y a los escribas, ¿no? Y les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Y este versículo que parece un poco trivial, en realidad es muy, muy importante, porque aquí aparece por primera vez, digamos, la mención Cristo, la palabra Cristo, ¿vale? Que equivale al hebreo Mashiach, ¿sí? Y que para nosotros es algo cotidiano, decir Cristo, Mashiach, etcétera, pero que aquí ya nos da un indicio, porque esto es algo importantísimo que corrobora el Nuevo Testamento, el Evangelio. Y es que no se había formado un concepto llamado Mashiach en lo que llamamos Antiguo Testamento, en el tiempo del Antiguo Testamento. Es decir, habían profecías que hablaban de algún personaje que iba a salvar al pueblo, que iba a sufrir, que iba a morir, que iba a resucitar, que iba a ser guerrero, que iba a sanar al pueblo, etcétera, 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 pero nunca se le dio el nombre de Mashiach. En ninguna parte del Antiguo Testamento, de los profetas, de los escritos de la Torá, vamos a encontrar un versículo o un capítulo que nos diga capítulo X de tal profeta Mashiach y nos haga un ABC de eso. No hay. Lo que hemos tenido, lo que se tiene es un conjunto de profecías, por así decirlo, que compiladas demuestran la existencia de un personaje al cual los sabios de la época le pusieron por nombre Mashiach. Y aquí llama la atención de que Herodes, a pesar de todo, sepa ya y esté enterado de que había esta conceptualización, había esta idea de Mashiach, ¿sí? Y él va directo, este rey no es otro sino Mashiach. Así que, ¿dónde dice la escritura que nacería Mashiach? ¿Sí? Eso es lo que quería más que nada poner de relevante, como en evidencia. El tema de que para la época ya tenían un conocimiento más o menos común de lo que era, de qué era o quién era Mashiach. ¿Vale? Y cuando vienen los sabios de Oriente preguntando, Herodes ya dice, ¿dónde es que van a ser Mashiach? Porque ya lo entendía. Era algo como del común. ¿Vale? ¿Sí? Eso es lo uno. Y luego toman una profecía que está precisamente en el profeta Miqueas 5:2, que para un poco más la ampliación de este pasaje, en un ratito les comparto un enlace precisamente que explica mucho mejor el tema, para no hacernos mayor cosa, y que precisamente más bien explicaría varias cosas. Y el pasaje que nos dan es de Miqueas 5:2, y la versión que pone aquí el traductor, que dicho sea de paso, difiere un poco de lo que se puede leer en hebreo, ¿sí? Dice, tú Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Aquí, lo principal, como les digo, ya les voy a pasar el enlace en donde podemos revisar con más detalle este verso, quiero decir. Pero lo interesante aquí es que se habla de un Moshel. Lo que aquí en el versículo 6 pone guiador, corresponde a la palabra hebrea Moshel, ¿sí? Y Moshel es ambiguo, es una palabra ambigua que significa dos cosas. Mashal es, en el fondo, es una palabra muy bonita porque es la palabra ejemplo, ¿sí? Significa ejemplo, viene de ser ejemplo, ¿vale? Y por eso es que les ha interpretado esto, de pronto ustedes lo han escuchado, que el pueblo esperaba un gobernador, ¿no? Y lo que le vino fue un compositor de parábolas, ¿vale? Porque ¿qué es una parábola? Sino un ejemplo. Un ejemplo. Una parábola es un ejemplo de algo complicado, hacerlo más sencillo, hacerlo más evidente. ¿Sí? Y en hebreo es muy bonito porque la idea de Moshel, gobernador, ¿sí? No es otro sino el que es el ejemplo de los demás.
¿sí? Entonces, ¿quién es el que gobierna sino el que da el ejemplo de cómo hacerlo? Eso es lo que está en hebreo incluso detrás de la palabra gobernante, de Moshel. Pero cuando leemos Miqueas, no sabemos a qué se está refiriendo. Si se refiere a un Moshel en tanto líder, gobernador, o si en tanto alguien que compone parábolas. Y por eso, entre otros pasajes, se entiende que el pueblo para la época prefería o esperaba un libertador militar, un guerrero, por así decirlo, un gobernador. Pero lo que le vino fue el Moshel, pero en la segunda acepción, un compositor de parábolas, de ejemplos, ¿sí? Y que además él mismo dio ejemplo de un montón de cosas. Vale, entonces, básicamente, lo que hacen aquí es tomar esta palabra de Miqueas y decirles, bueno, nacerá en Belén, va a nacer en Belén, y ellos siguen, los magos siguen a partir de esta instrucción, ¿no? Siguen y llegan a Belén. Llegan a Belén y ven a la estrella. Miren ustedes, recién cuando llegan a Belén, ven a la estrella y le ven dentro de la casa y se postran y todo lo demás y le entregan los regalos, ¿vale? Y después un ángel se les asoma y les dice no se vuelvan por el mismo camino, sino váyanse por otro, ¿sí? Para que no se, digamos, para cuidar la vida del niño, de Yehoshua, ¿sí? Que estaba todavía niño, ¿vale? ¿Sí? Entonces, eso en términos generales, y eso en términos generales respecto de esto. Lo primero es que, una vez más, este texto sirve mucho para darnos cuenta de cómo la interpretación de un texto a veces da primado más que lo que dice el propio texto. ¿Sí? Y que a veces, sin necesidad de recurrir al griego y cosas, solamente con leer el texto en español uno ya se da cuenta de ciertas cosas. ¿Sí? Vale. Ahora, vale. Ok, entonces, después de eso, el capítulo 2 nos sigue relatando lo siguiente, ¿no? A partir del versículo 13. Dice, después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se llenase lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, por los sabios de Persia, ya sabemos, ¿no? Se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos no quiso ser consolada porque perecieron. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo, levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. La muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel, pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación y en sueños se fue a la región de Galilea. Y vino allí y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que había de ser llamado Nazaret. Vale, entonces, de estos pasajes y de hecho de todos estos versículos que son citados acá, en tanto terminemos el estudio, les comparto unos enlaces para que los podamos revisar con más calmita y nos demos cuenta precisamente de cómo es el uso o por qué usan estos versículos o estas referencias aquí, y especialmente respecto de esto de que se cumpliera, ¿no? De que se cumpliera la palabra. Y lo que hay que ver aquí precisamente es que Dios mismo, como él mismo diría ya de adulto, dijo, nadie muere la víspera, ¿no? O sea, aún no era el tiempo de él. Y sí, en Carmita o Edita.
Hola, Josucito. Yo no creo que sea necesario que corramos tanto, o sea, para eso nos reunimos. Entonces, no creo que está bien que nos mandes a ver los enlaces, sino más bien vamos examinando paso a paso, porque si vamos a leer corriendo, eso ya leemos en casa. Entonces, mejor vamos revisando los textos que se citan y también un poquito las correcciones de la traducción y no sé qué tengas en los enlaces, pero mejor examinemos ahora juntos. Porque muchos tal vez no tengamos, o sea, ya no los veamos nunca, ya pasamos. Y el tema es ir profundizando. Y no importa si no acabamos el capítulo, pero el tema es que vayamos viendo esas conexiones para madurar en la lectura de esta parte del Evangelio. Vale, vale, vale. De acuerdo. Entonces, ¿les parece si nos quedamos hasta el capítulo, hasta el versículo 12? ¿Sí? Hasta el capítulo 12, hasta el versículo 12. ¿Sí? Entonces, para la siguiente ver el tema de la huida de Egipto y demás, porque hay algunos temas ahí. Vale. Entonces, retomemos. ¿Qué les parece si vemos entonces el tema del versículo del versículo 6, que está citando a Miqueas 5:2? ¿Sí? Entonces, vale la pena que veamos cómo dicen nuestras Biblias en Miqueas 5:2. ¿Sí? Por favor. ¿De quién lo tiene por ahí? Gracias. Pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Sigo? Sí, solo ese. Vale. Sí, ¿no? 5, 6, vale. Entonces, miren ustedes. A primera vista, miren ustedes que ya difiere de cómo está apareciendo en Miqueas de cómo aparece en Mateo. ¿Sí? Podemos encontrar las diferencias. Miqueas 5:2 dice, pero tú, Belén Efrata, ¿no? Y acá ponen Belén de la tierra de Judá. ¿Sí? ¿Vale? Primera diferencia. Segunda, aquí en el versículo 2 dice, pequeña para estar entre las familias de Judá, ¿vale? Y acá ponen, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá. Entonces, miren ustedes, difiere entre las palabras familias y las palabras príncipes. Ahora vamos a ver por qué. Dice, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad, dice en Miqueas, y acá dice, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo. ¿Sí? Y bueno, acá dice, miren ustedes, en Miqueas 5 va hasta el 3, ¿no? En el 3 dice, en el 4 dice, y él estará y apacentará con poder del Señor, con grandeza del nombre de su Dios, y montarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. ¿Sí? Vale. Entonces, básicamente está haciendo un compendio de eso que estaba diciendo en Miqueas. Vale. Ahora, primero que debemos saber una cosa, que estos versículos por lo general suelen traer problemas en el tema de la traducción, porque esto es una traducción del versículo de Miqueas que está en hebreo. Vale. Ahora, miren ustedes, aquí estamos leyendo una doble traducción, nosotros, porque estamos leyendo la traducción de Mateo, que hizo, más bien dicho, estamos leyendo una doble traducción, ¿no? Porque Mateo traduce del hebreo al griego, y eso traducen del griego al español. Vale. Entonces, lo primero que debemos saber es una cosa, es que en hebreo hay muchas palabras que son ambiguas o que se pueden leer de diferente manera. ¿Sí? Y por eso, y en esa virtud, vamos a encontrar precisamente estas diferencias y estas formas que no son iguales a cómo aparecen en el Antiguo Testamento o a cómo aparecen en el Nuevo, siendo que son el mismo versículo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, la primera diferencia que notamos es que dice Belén Efrata, ¿no es cierto? Dice en Miqueas, y acá dice Belén de Judá, Belén de la tierra de Judá.
¿sí? Entonces, ¿por qué será que dice eso? Vale, ¿por qué será que dice eso? En el profeta dice Belén Efrata y acá dice Belén de la tierra de Judá. ¿Por qué será? Es porque Efraín está dentro de Judá. No necesariamente. ¿Mande? Efraín estaba en otro lado. Belén No, Efrata. Benjamín es el que está dentro de Judá, ¿no? No dentro o cerquita. Ya. Sí, no tanto, ¿no? Entonces, miren ustedes, precisamente aquí nos llama la atención una cosa, y es que tanto en español, en griego, en tal, hay algo que llama la atención, y es que habla de Belén. Y si en verdad en este momento, miren ustedes lo que nos dice en el Nuevo Testamento, es que lo tomaron literal. Ahí dice Belén, y en Belén nace. Se lo tomaron literalmente. Pero, por lo general se solía interpretar, o se interpreta también, a partir de lo que significa Belén. Porque Belén es la adaptación desde el griego, ¿no es cierto?, al español. Porque en griego Belén se dice Betlehem, Betlehem, ¿sí? Y le pusieron Betlehem, Belén, ¿vale? Pero en hebreo son dos palabras, Beit Lehem, ¿sí? Que es literalmente la casa del pan. Y la casa del pan significa Belén, ¿sí? Y también es muy interesante porque se puede entender de otra manera la propia palabra Beit-Lehem. Beit también se puede entender como templo, o sea, al templo que había en la época, el templo de Jerusalén, también se le llamaba Beit, ¿vale? Entonces, Beit significa tanto casa como templo, ¿vale? Entonces, se puede entender la casa del pan como el templo del pan. Ahora, la palabra lehem también, además de significar el pan, ¿no?, la masa cocida, además de eso también significa sustento en términos generales. Como cuando dice voy a buscar el pan diario. Bueno, no es que literalmente voy a volver con un pan, voy a buscar el sustento que comer. Vale, entonces en ese sentido podemos también entender como tú, el templo del sustento. Miren ustedes, entonces no necesariamente se está refiriendo o se estaría refiriendo a una locación, a una ciudad, a un punto geográfico, sino más bien a aquel que representa ser Betlehem, ¿sí? Aquel que representa ser la casa del sustento. Y como Joshua mismo lo dijo más adelante, lo diría más adelante, uno mayor que el templo está aquí, ¿sí? ¿Por qué? Porque llama la atención mucho que en hebreo hay una regla que todas las ciudades son femeninas, ¿sí? Todas las ciudades son femeninas. Pero cuando se habla de aquí, en hebreo dice, Betlehem, tú eres pequeño, se le está diciendo en masculino. Entonces ahí es cuando uno llega a la conclusión de por qué a una ciudad se le llama masculino, siendo que la regla dice que a todas las ciudades se les trata en femenino. ¿Sí? Entonces no se dice Jerusalén, eres bello, no, Jerusalén, eres hermosa ciudad, ¿vale? Pero aquí a Betlehem se le llama pequeño. Entonces Betlehem no es tanto la ciudad, la locación, sino el Mesías, aquel que es la casa o el templo del sustento, del pan, ¿sí? Y dice, no eres el más pequeño, pero, y aquí viene la otra divergencia, otra diferencia entre la lectura de Miqueas con Mateo. Miqueas dice, ¿cómo dice? Miqueas dice, pequeño para estar entre las familias de Judá, ¿sí? Para estar entre las familias, pero acá en Mateo vemos que dice para estar entre los príncipes de Judá. Y ahora, ¿qué tiene que ver una familia con un príncipe? ¿Qué relación hay? Pues casi que no mucho, ¿no? Pero literalmente, o más bien dicho, la forma fácil de saberlo es que, como ustedes saben, hasta la época, hasta el siglo IV por ahí, después de Cristo, el texto hebreo no tenía lo que hoy se llaman los famosos puntitos, ¿no? Esos puntitos que ustedes han visto alrededor de las letras. Eso fue añadido después precisamente para acordarse de cómo suenan las palabras porque no hay vocales. Entonces, si es que alguien leía en la época
la misma palabra y no tenía estos puntitos masoréticos, como decimos, ¿no? Para guiarse en la lectura, podía tener más libertad de leer, ¿sí? Y podía leer de una manera o de otros. Aquí en Mateo está leyendo diferente esa palabra, y en lugar de leer las familias, los miles de Judá, está leyendo los príncipes, que sí se puede. En el fondo está la palabra Aleph, ¿sí? Aleph, ¿sí? Aquí dice Alufim, Alufei, ¿vale? Entonces ellos están leyendo la misma palabra, pero de otra forma, sin hacernos lío, ¿sí? Y es una referencia más a Mashiach, porque él siendo pequeño, él es más que los miles, los príncipes de Judá, ¿sí? Así de manera sencilla. Y el siguiente versículo que dice, la siguiente línea que dice, de ti saldrá un Moshel, un guiador, ¿sí? De ti saldrá un Moshel, ya habíamos visto, y como les decía, la palabra Moshel en hebreo viene de una raíz que significa ejemplo. Y de ahí se dio la ambigüedad de que en esa época pensaban que vendría un gobernador, alguien con mano rígida, pero en realidad les vino un compositor de parábolas. ¿Sí? No hay cómo decir, no hay cómo sustantivarle la palabra parábola, ¿no? No, al compositor de parábolas, ¿vale? Pero es la misma palabra. De hecho, ustedes se acuerdan cuando en Génesis, la porción primera, cuando dice que ustedes gobernarán sobre los animales y los sojuzgarán y todo lo más, ¿vale? El primer verbo que aparece ahí con los animales es este Moshel. Ustedes van a gobernar. Y ustedes se acuerdan también, si no estoy mal, cuando le dice a Eva que tu deseo será sobre tu marido, pero él Moshel sobre ti. Aparece el mismo verbo, él gobernará sobre ti. Ponen gobernar, ¿no? Pero está en el tema de ser ejemplo, ¿sí? Porque acordémonos, en hebreo el tema de gobernar es en fondo ser ejemplo, dar ejemplo, ¿sí? El que gobierna, gobierna con el ejemplo. Ese es el tema en hebreo del gobernador. Entonces lo que aquí dice, de ti saldrá un Moshel, ¿sí? Y lo que vino fue un compositor de parábolas, ¿sí? ¿Qué más dice? Que apacentará a mi pueblo Israel, ¿vale? Y eso es precisamente, que pastoreará significa esto, ¿no? Es decir, él será el pastor de Israel, y cuando vemos precisamente en Juan, él dice, no, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas, ¿de acuerdo? Entonces, en pocas, lo que aquí en un principio se estuvo utilizando para decir, aquí la Biblia da una locación. Ahora vemos con más claridad que también el escritor de Mateo está haciendo referencia a este versículo para aseverarnos a nosotros que él era Mashiach. Porque la pregunta anterior ha sido, díganme, ¿dónde va a nacer Mashiach? Este Cristo, ¿vale? Y él seguramente lo hizo de una forma así como que a ver dónde está, ¿no? O sea, coordenadas, ¿dónde está? Pero el escritor, ¿sí? Inspirado por el Ruach HaKodesh, lo que hace es poner una referencia de esto que seguramente les se lo dieron, y para dejar un poco más digamos, a la conversación entre los creyentes, ¿vale? Porque también debemos recordar esto. El libro de Mateo y los evangelios se recogieron o fueron escritos a partir de testimonios orales que habían, y precisamente con el énfasis de no olvidar lo que Yehoshua hizo y de lo que la escritura hablaba respecto de él. Por lo tanto, cada vez que se haga referencia a un pasaje del Antiguo Testamento, lo que está invitando al lector es a hacer este ejercicio, que ahora le hemos hecho un poco al vuelo, ¿sí? Este ejercicio de ir comparando, como dice en un lado, como dice en otro lado, y por qué a veces varía. O por qué algún versículo, como vamos a ver la siguiente semana, que en principio no tiene nada que ver, ¿no? Como el tema de Egipto llamé a mi hijo, no tiene nada que ver, o no tiene mayor cosa que ver, o no es mesiánico así a primera vista, pero aquí lo ponen como algo que se refería a Mashiach. ¿Vale? Así como también ustedes se acuerdan el tema del hueso que no se quebrará de Pesaj. ¿Se acuerdan ustedes? Que parecería que de mesiánico tiene eso, pero ya cuando viene Mashiach, ya se entiende. Vale, entonces ese es el ejercicio que también nos invita a nosotros como lectores, ¿sí? A hacer este ejercicio. En pocas, el versículo que está citando aquí es muy, muy profundo y habla de Mashiach. El Mashiach como aquella persona que será la casa, que será él mismo, el templo del sustento, y que fungiría como el que como el Moshel, como el compositor de parábolas, y que a su vez iba a apacentar al pueblo, iba a pastorear al pueblo. ¿Sí? Eso en principio, ¿vale? Entonces, en resumen de esto,
No hubo ninguna estrella, olvídense del astro, de todo eso, cosas, eso no está bien, y si me dan un momentito, ahora les doy el dato que tengo aquí a la mano, para que lo podamos conocer todos. Aquí lo tenía, aquí está. Miren ustedes. Dice, en el siglo V, el Papa León I, el Magno, estableció oficialmente el número de los Reyes Magos en 3 para toda la cristiandad. A mediados del siglo VI, en la iglesia de San Apolinar Nuovo, en Rávena, Italia, se les asignaron los nombres de Melchor, Gaspar y Baltasar, que supuestamente vendrían de algunas tradiciones. ¿Sí? Eso era de los magos. Y lo propio con la estrella. ¿Sí? Entonces los que vinieron no eran reyes magos, ¿no? Eran sabios de Oriente, sabios de Persia, estudiosos de la Torá, estudiosos del Evangelio, que a partir seguramente de la profecía que estaba en Números 24, vinieron buscando la estrella, es decir, a Mashiach. ¿Sí? Y eventualmente Dios, que Él era la estrella, les fue impulsando hasta llegar hasta donde Él mismo estaba. ¿Sí? Y dejaron no otra cosa sino regalos que tienen que ver precisamente con la realeza y con el tema de lo que se hacía en el tabernáculo. ¿Sí? Porque básicamente los elementos que dan ahí, que es del olíbano y esta mirra, ¿no? El olíbano y la mirra son elementos que se utilizaban precisamente para la composición del incienso aromático, ¿sí? Vale, eso básicamente. Entonces, como habíamos quedado, pues vamos a quedar el versículo 12, y la siguiente semana seguiremos los capítulos que corresponden, los versículos que corresponden, ¿sí? No sé si es que hay preguntas, Carmita. ¿Y cuál es la palabra que usa para familias en Miqueas? Ya le veo, no lo recuerdo ahorita. Para Miqueas. Miqueas. Miqueas 5:2 dice. Ve, Alfei Yehudá, dice, Yehudá. Alfei, sí, ve Alfei. La raíz es como Aleph, ¿no? Como O Aleph, sí. Entonces no es eso lo que traducen los millares, entre los millares de Yehudá. Ajá, entre los miles. En realidad debería ser entre los miles, ¿no? Entre los miles de Judá. Lo que pasa es que Aleph, no. O Aleph los adoctrinados, no. No. Ya me estoy yendo a la interpretación. Claro, no. La palabra Aleph, que es de hecho, la primera letra del abecedario, ¿se acuerdan ustedes? La Aleph, ya, la letra Aleph, más bien dicho, el nombre Aleph también es un verbo. También es un verbo y tiene otros significados. Por ejemplo, Aleph o Elef significa 1000. ¿Vale? Entonces aquí está leyendo en Miqueas, está leyendo ve Alfei Yehudá, es decir, entre los miles de Judá. Aquí en nuestra Biblia ponen familias, no es Mishpajá, que es familia. Diría los miles. Pero en Mateo está leyendo de otra manera, dice de los Alufei, es decir, los poderosos, los príncipes de Judá. Es la misma palabra, pero leído de diferente manera, vocalizado de diferente manera, y se da esta ambigüedad. Ahora, no es que esté mal lo otro, sino que aquí se nota precisamente esa facilidad de leer que tiene el hebreo. Al no tener vocales, se puede leer de dos maneras diferentes, que incluso pueden ser las dos válidas siempre y cuando no contravengan otras cosas de la escritura. Y aquí, por ejemplo, Mateo, y de hecho el Nuevo Testamento, siempre que cita versículos, tiende a hacer este tipo de cosas, que cambia algunas palabras, pero eso es precisamente para ponernos el énfasis donde debe ser. Como por ejemplo, ustedes se acuerdan ese versículo que está en Primera de Corintios 2, que dice, ¿no? ¿Quién conoció la mente del Señor? Pero resulta que ahí en Isaías dice Ruach, ¿vale? Y si vamos a Isaías dice, ¿quién conoció el Espíritu? Pero Pablo dice la mente. Vale, entonces el Nuevo Testamento tiene esta facilidad de poner el énfasis en las palabras, ¿sí? Y de a veces proponer lecturas alternativas que tienen precisamente sentido con lo que está diciendo el autor. En este caso, algo referente a Mashiach, ¿sí? Vale, entonces siempre hay que darnos también ese tiempo, especialmente cuando leamos del Nuevo Testamento,
y cuando nos citen literalmente algún versículo, por lo menos cotejar cómo lo han traducido en el antiguo y notar las diferencias y preguntarse por qué. ¿Vale? ¿Sí? Ok, no sé si hay alguna otra pregunta. ¿Sí? ¿No? Vale, de acuerdo. Entonces, mientras, ha sido un gusto verles, Carmita, Edita, María, Judith, Mimi, hermana Rocío, hermana Sonia, hermana Anita, Estevita, Shalom, Dianita Muñoz, Dianita Gómez, Marlenita, Nati y Nico.